Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Me siento muy contenta y honrada de presentarles a la doctora Montserrat Álvarez Zavala. Ella es investigadora asociada en la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y también es parte de los colaboradores e investigadores en el laboratorio COVID de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctora Monse. Estamos listos para escuchar su plática acerca de la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. El sistema inmune en general nos permite no solo defendernos, no solo, no solo ser seres funcionales que puedan existir o coexistir y establecer relaciones simbiontes con otros microorganismos, sino que también nos permite salir adelante de cualquier reto, siempre tratando de mantener una homeostasis. Eso es muy importante. Tampoco es bueno que el sistema inmune se hiperactive, como tampoco es bueno que se inmunosuprima. Bajo un precepto que es, pues, no hacer daño. Y cualquier falla en el mismo control del sistema inmune, sea una hiperactividad, una deficiencia o una falla en la homeostasis, se va a asociar a un proceso patológico. Entonces, perdón. Lo que sabemos es que el sistema inmune se divide en varios, digamos, como subcompartimentos. La inmunidad innata, que son células que ya están listas para actuar. La inmunidad adaptativa, que son células que se han diseñado para ser altamente específicas y reconocer de una manera muy certera a patógenos o cachitos de patógenos, porque para que los puedan reconocer es necesario que esos sean procesados, mientras que la inmunidad innata lo que hace realmente es reconocer el patógeno en su forma nativa. Y por lo tanto tenemos que la inmunidad innata lo que va a hacer es primero actuar y llamar con una serie de mediadores de comunicación inmune, como son las famosas citocinas y quimiosinas, a lo que es la respuesta inmune adaptativa. Las funciones principales son, pues, eliminar cualquier tipo de reto, sea virus, bacterias, hongos, eliminar células transformadas, como ya lo hemos mencionado, y la falla de este sistema inmune que lleve una falla funcional condiciona a que se pueda tolerar el crecimiento de células transformadas y se den procesos oncogénicos, o bien a que se exacerben procesos de ataque a lo propio, que es básicamente la base de las enfermedades autoinmunes. De tal forma que la realidad es que para que pueda existir un buen sistema inmune, necesitamos siempre tener en cuenta que debe de haber una homeostasis. Y esta homeostasis se caracteriza por lo que le llamamos el yin y el yang inmunológico, en donde el yang es todo lo que activa la respuesta inmune, es cuando se vuelve citotóxica, se vuelve inflamatoria, y el yin es todo lo que la regula y la lleva a un proceso normal, a un proceso en donde no hay una hiperrespuesta inmune. Cuando se pierde este yin-yang inmunológico, pues sobrevienen eventos inflamatorios exacerbados. Y entonces, eso es justamente lo que tenemos que tomar en cuenta para poder estudiar a SARS-CoV, porque la respuesta inmune en lo que es el COVID-19 es una respuesta exacerbada, en donde justamente parte de lo que se pierde, pues, es esta homeostasis inmunológica. Y esta plática tiene algunos propósitos personales. Eh, Porque hay mucha desinformación y luego eso nos conlleva a tener preguntas que pueden ser incluso un poco viciosas. Entonces, bueno, parte de esos objetivos personales son aclarar si este agente causal de esta pandemia es un virus, porque el sistema inmune, a pesar de que decimos que es tan maravilloso, no lo elimina fácilmente. Eso es como lo primero. Lo segundo sería, ¿por qué es posible que este virus, al ser nuevo, pueda ser reconocido? O es posible incluso que sí sea reconocido, o estamos batallando tanto contra él porque pues es nuevo. La otra pregunta que quisiera yo que logremos responder es
si de verdad mi sistema inmune lo reconoce y lucha contra el virus, ¿por qué hay personas que tienen sintomatología tan severa? ¿Y por qué, por el contrario, hay personas que tienen nada de síntomas, son completamente asintomáticos? También quiero, como al final de esta plática, platicarles un poquito de anticuerpos y que entonces juntos decidamos si solo los anticuerpos, que ahora son muy famosos y todos andamos tras la búsqueda del anticuerpo, nos logra proteger de SARS contra lo que es SARS-CoV. Y si puede existir alguna vacuna, un medicamento, incluso se han platicado muchas estrategias homeopáticas que puedan ayudar contra COVID-19 y bueno, también evaluar si existe reinfección y si después de toda esa cuestión de encierro por la pandemia habrá algún daño a mi sistema inmune o si puedo hacer algo durante esta pandemia para mejorar mi sistema inmune. Lo primero que vamos a platicar son características generales del virus. Como, como es un virus un poquito nuevo, se tarda un poquito de tiempo en poder identificar qué era lo que estaba pasando, cuál era el agente causal, pero hoy por hoy sabemos que este virus pertenece a la familia de los coronavirus y que este virus se caracteriza por tener diferentes estructuras, siendo las estructuras más importantes la proteína S, que es la que logra unirse al receptor para poder entrar en la célula que infecta, la proteína de la nucleocápside, las proteínas de membrana, así como la proteína de envoltura y, bueno, su material genético que codifica para todas estas proteínas y que es un material genético que se caracteriza por ser un RNA de cadena simple. Este genoma, ya que se logró identificar el genoma, se vio que a más o menos de un 79 y un 51% del genoma de SARS-CoV-2 tiene homología con lo que son los coronavirus humanos, que ya se habían identificado previamente, sobre todo con SARS-CoV-1, que causó un brote epidémico hace algunos años, y con el de MERS, que también causó un brote en Medio Oriente hace también algún tiempo. Lo importante es que el genoma de SARS-CoV tiene dos fragmentos importantes. El primer fragmento importante son los Open Reading Frame 1A y 1B. Estos codifican para proteínas que no son estructurales, es decir, proteínas que no son ni las espiculares ni las que forman parte de la nucleocápside o de la membrana o de la envoltura, pero que sí tienen funciones en cuanto a los ciclos de replicación del virus y la capacidad de infección. Y adicional a esto hay los genes que codifican para las proteínas S, M y N, que son pues proteínas más estructurales. La importancia de estas es que a nivel de la prueba molecular, que ha sido también muy famosa, lo que identificamos son porciones de estos fragmentos del genoma de SARS-CoV. Y hay pruebas, el protocolo Berlín, por ejemplo, se encarga de evaluar proteínas que se encuentran en el ORF1AB y lo que es la proteína, el RNA que codifica para la proteína E, mientras que el de la CDC evalúa lo que es el RNA que codifica para la proteína N. Y bien, ¿cómo es que el virus logra infectar a una célula y a esta célula blanco? Este virus tiene la capacidad de anclar sus proteínas S, sus proteínas espiculares, a lo que es el receptor AC2. El receptor AC2 importantemente está expresado no solo en lo que son las células alveolares de tipo 2 del pulmón, también a pesar de que estos son su blanco preferido, por así decirlo, también está expresado en macrófagos, en células epiteliales, en células de la microglia y en neuronas. Se ha hablado mucho sobre esta capacidad que tiene esta proteína S de unirse al receptor AC2 y parece que todo es culpa como del receptor de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, pero la realidad es que no, fíjense que si se une la partícula mediante las proteínas S al receptor AC2, necesariamente tiene que existir un corte proteolítico por parte de una serina proteasa para que pueda entrar y poder hacer una fusión adecuada entre lo que es el virus y la célula blanco. Si esto no pasa,
la capacidad de infectividad se ve disminuida. Entonces, tanto necesitamos la presencia del receptor como la presencia de esta serin-proteasa para que pueda el virus finalmente, digamos, pasar su material genético al interior de la célula y que este material genético, que es un RNA, pueda ser llevado a lo que es una proteína mediante la función de los ribosomas. Una vez que esto sucede, pues se empiezan a hacer las proteínas virales y estas proteínas virales comienzan a producir nuevos viriones que pueden salir de la célula blanco y pues infectar a otras células. En algunos estudios se ha visto que hay una mutación puntual en N, en la posición 501 del gen S, que promueve que la proteína S se una con mayor afinidad a lo que es el receptor. Y esto es bien importante porque hay... ahora que se están desarrollando tantas vacunas, hay algunas vacunas que consideran esta mutación y hay algunas que no. Entonces, habrá que ver cuáles funcionan mejor para dar protección. Adicionalmente, pues este virus se caracteriza por ser un virus citopático. Es muy parecido a lo que hacen los virus de influenza, el ébola virus, entre otros, que lo que hacen es que inducen muerte celular y daño en las células que están infectadas por el virus como parte de su ciclo de vida. Este virus es diferente porque existió ahí como todo un revuelo de que se podría parecer en algunas cosas al VIH, es muy diferente. Una de las características más puntuales es que el virus del VIH no es citopático y el virus del VIH introduce su genoma al genoma de la célula hospedera. En el caso del virus de SARS-CoV, esto no lo lleva a cabo. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, como una cierta ventaja. Algo que se ha reportado recientemente es que no solo el virus se puede unir a este receptor AC2, también se ha reportado que se puede unir a otro tipo de receptores como DC-Sync o L-Sync, y estos receptores están presentes en otros tipos de células, muchas de ellas células del sistema inmune, y se está postulando que cuando estos virus pueden unirse a otro tipo de receptor, estaríamos hablando de que se lleva a cabo un tropismo celular, es decir, un virus que puede infectar a otra célula que de inicio no era su célula blanca. Ok, entonces, en cuanto al mecanismo de respuesta que existe contra SARS-CoV-2, vamos a encontrar que una vez que el virus logra llegar a las células del epitelio alveolar de tipo 2, pues entonces va a comenzar a hacer su efecto citopático, comienza a reproducirse y esto va a generar que las células comiencen a morir. Cuando esto pasa, se van a eliminar una serie de factores que les llamamos factores asociados a daño, DAMPs de cariño, y estos DAMPs lo que van a hacer es activar la respuesta inmune. Van a llamar de primera instancia a un infiltrado de inmunidad innata que se caracteriza principalmente por la presencia de macrófagos o de monocitos que se convierten en macrófagos, así como a activar a lo que son los macrófagos alveolares, que son residentes de pulmón. Estos macrófagos residentes van a comenzar a hacer un estallido inflamatorio y van a comenzar a producir interleucinas altamente inflamatorias como interleucina 6 e interleucina 8, así como TNF-alfa. Todo esto junto va a llamar aún más células de la respuesta inmune innata, entre ellas a lo que son los neutrófilos. Y cuando estos neutrófilos llegan, los neutrófilos tienen la capacidad de activarse ante los estímulos de citocinas. Y esta activación va a hacer que comiencen a degranular todo su contenido intracelular, lo cual va a generar daño. Este incremento de daño pues será un loop de retroalimentación positiva para que comience a darse aún más la cascada de
la tormenta de citocinas. ¿Qué es lo que va a dañar finalmente a este alveolo? Bueno, lo que daña finalmente es que existe tanta inflamación que va a tener un efecto en lo que es el endotelio vascular, activando el endotelio vascular, promoviendo más transmigración de células, y esto va a hacer que exista un incremento en lo que es el intersticio que conecta a lo que es el alveolo con lo que es la cavidad vascular. Y cuando esto pasa, entonces vamos a tener que se bloquea el correcto paso de los gases. Entonces no hay un recambio gaseoso adecuado. Por eso es que debemos de tener en estos pacientes un continuo monitoreo de lo que es la saturación de oxígeno. Entonces, bueno, de manera así como estricta, contra un virus, conocemos que siempre nos ayudan ciertas células de la inmunidad, sea innata o sea adaptativa. De la inmunidad innata, las estrellas contra los virus son las células NK. Pero si ustedes se fijan acá, no hemos hablado de células NK porque el contexto inflamatorio no lo encienden en este caso únicamente las NKs. No es solo su culpa, es culpa de todo un infiltrado de células que tratan como de eliminar al patógeno con las posibilidades que encuentran a la mano. También en la inmunidad adaptativa sabemos que las células preferidas para poder eliminar células infectadas con virus son los linfocitos citotóxicos TCD8 y a su vez anticuerpos que logran neutralizar las partículas virales. Sin embargo, en lo que es la respuesta SARS-CoV, todas estas células, aunque no sean las células específicas para eliminar a los retos virales, todas tienen que ver con la respuesta inmune contra este virus. Y las vamos a ir viendo de poco en poquito. Bien, lo primero que sucede, como les platicaba, así como si lo hiciéramos una cronología, es que el virus entra a lo que es el alveolo pulmonar mediante el receptor AC2. Hasta aquí no vamos a meter el tropismo. Y vean, esta es la serinproteasa que es necesaria para poder hacer que el virus de verdad pueda infectar de manera correcta y que pueda entonces producir nuevos virus y hacer el evento citolítico. Cuando se da el evento citopático de esta célula, pues entonces se liberan todos estos mediadores de daño que van a hacer que se dé un infiltrado inflamatorio, y este infiltrado inflamatorio va a incrementar lo que es el incremento de la permeabilidad vascular, generando mayor inflamación, y esta es la característica principal de la respuesta inmune disfuncional en esta infección. Cuando yo logro evitar esta permeabilidad aumentada de lo que es el epitelio vascular y no tanto daño a nivel pulmonar, entonces la historia cambia, porque entonces se da una respuesta inmune controlada, homeostática, en donde las células del sistema inmune, como los CD8, alcanzan a percatarse de la presencia de la infección y alcanzan a eliminar las células infectadas. Esto en algunos pacientes sucede y en otros no. ¿De qué depende? Pues de la genética del paciente, depende de cómo fue educando su sistema inmune a lo largo de su vida, depende de cuáles sean sus características inmunológicas, qué tan reactivo sea, qué tan bueno sea para encontrar la tolerancia de regreso. Y ahí es que tenemos una ventaja las mujeres, porque no sé si, bueno, es muy conocido que los hombres les va peor en SARS-CoV, ¿no? En COVID-19 les va muy mal. Y esto responde a algo, las mujeres somos muy buenas para poder activar bien CD8, eliminar retos y volver a inducir tolerancia. Y no tenemos tantas CD8. Los hombres en general tienen mayor cantidad de células CD8, pero sus CD8 parecen ser mucho más inflamatorias. Entonces, esto parece que ayuda un poquito a lo que son las mujeres para controlar mejor el evento inflamatorio asociado a la enfermedad. Y bien,
si todo funcionara muy bien, pues no tendríamos como que tantos problemas porque estos pequeños virus eh, han logrado evadir de alguna manera lo que es el reconocimiento por parte del sistema inmune. Y entonces, si no lo lograran evadir, podríamos eliminar a la célula infectada por vía de células CD8, como ya se los he mencionado, pero también podríamos lograr asentar una respuesta correcta mediante la presentación de estas pequeñas moléculas que son los antígenos del virus para encender la respuesta inmune de las células CD4 y que estas células CD4 me ayuden a hacer, entre otras cosas, buenas células B que puedan hacer correctos anticuerpos neutralizantes. Como esto de alguna manera se evade por el estallido inflamatorio que se da a nivel del alveolo pulmonar, pues lo primero que vemos es la tormenta de citocinas y después vemos a todo un sistema inmune tratando de volver a luchar contra esa tormenta para hacer que se haga una homeostasis y una respuesta de manera adecuada o como debería de ser. Y ahora viendo cada una de las células paso a pasito, lo que sí que sabemos es que la respuesta que se da en SARS-CoV se está asociando mucho a un incremento de lo que es el compartimento monocitos macrófagos, aunque no sea significativo. Lo que sabemos muy bien es que la mayoría de estos monocitos macrófagos son altamente inflamatorios, tienen un fenotipo CD14, CD16, muy inflamatorio. Y entonces estos monocitos son capaces de poder censar mediante diferentes mecanismos la presencia del virus. De los diversos mecanismos que son capaces de utilizar para censar la presencia del virus, vamos a encontrar que pueden censar la presencia del virus vía receptores de tipo TOL, los cuales censan patrones. El patrón que censan es la presencia del RNA de cadena simple. También son capaces de censar la presencia del virus mediante algo a lo que le llamamos receptores de daño, receptores de las moléculas asociadas a daño como el NLRP3. Cuando se activa, activa lo que es la formación de algo que conocemos como inflamosoma, y este inflamosoma activa la secreción de interleucinas altamente inflamatorias como interleucina 1 beta e interleucina 18, que son parte del contexto de la tormenta de citocinas. Y todo esto junto ayuda a que esta tormenta de citocinas se exacerbe. Lo que sabemos muy bien es que en fluido broncoalveolar se ha detectado enriquecimiento de algunas quimiosinas que reclutan a estos monocitos. Y también sabemos muy bien que en este fluido broncoalveolar se han tratado de identificar células que estén presentes y los monocitos están presentes en gran proporción. Estos monocitos altamente inflamatorios no solo pueden producir estas dos citocinas que yo ya les comento, sino que también pueden producir o pueden ayudarse de la producción de interleucina 6 para incrementar, digamos, como este daño. Entonces, tanto las citocinas interleucina 1, interleucina 18 e interleucina 6 forman parte del pivote de lo que sería la tormenta de las citocinas. Algo muy malo que pasa en esta enfermedad de SARS-CoV
es que a pesar de que tenemos otras células que podrían ayudarnos, parece que todas se vician hacia la inflamación. Y entonces células como por ejemplo células T activadas que alcanzan a reconocer ciertos pedacitos presentados del virus, pueden producir algunos factores de crecimiento como el factor de granulocitos, de las colonias de granulocitos y monocitos, que lo que hacen es incrementar el fenotipo inflamatorio de los macrófagos, haciendo, digamos, como este loop de retroalimentación positiva hacia la inflamación y perpetuándolo adicionalmente. Y a todo esto, pues uno se pregunta, bueno, pero es que no es que existe alguna citocina que me pueda ayudar a parar al virus. O sea, es que hasta ahora todo parece que es terrible y catastrófico, porque toda la respuesta inmune se está coordinando de alguna manera para producir estas citocinas superinflamatorias y no existe ninguna citocina que nos pueda llegar a salvar. Y si nos acordamos, pues sí existen citocinas que nos pueden llegar a salvar de lo que es la infección viral y son importantemente producidas por células NK. El problema es que acá, pues como que todo está muy viciado y entonces, adicional a eso, el problema es que los mismos monocitos y macrófagos no son capaces de poder vincularse a poder ser resolutivos, sino que se dejan ir en el proceso inflamatorio. Y entonces, parte de lo que también hemos visto es que ese mismo proceso inflamatorio promueve que estos macrófagos inflamatorios empiecen a expresar el receptor de AC2, lo cual hace, o lo cual promueve que se pueda ingresar o puede entrar el virus SARS-CoV a estos macrófagos. Y se ha detectado ya la presencia de nucleoporinas de SARS-CoV dentro de estos macrófagos. Y esto nos hace pensar que tal vez estos macrófagos son realmente una ayuda para el virus y que entonces están haciendo algo parecido a lo que nosotros conocemos en VIH, que es que los macrófagos pueden ingresar el virus y pueden transportarlo. Y eso no son buenas noticias para nadie, porque entonces tendríamos que esta respuesta inmune pues nos ayudaría a que los macrófagos funcionen como caballos de Troya y esparzan el virus. Y eso ya ha sido postulado en este artículo que les pongo acá, en donde ven cómo estos macrófagos pueden migrar tanto a lo que es vaso y a lo que son ganglios linfáticos a perpetuar el evento inflamatorio, pero ya ahora no solo en el alveolo pulmonar, sino sistémicamente. Y eso exacerba nuevamente el proceso inflamatorio característico de la respuesta contra el virus SARS-CoV. En el caso de las células NK, que ya yo les mencionaba, es que estas células NK son capaces de poder reconocer la presencia de un virus en una célula infectada. ¿Cómo hacen estas células NK para poder reconocer a estos virus? Y la respuesta de cómo lo hacen es que la NK es una célula innata pero compleja. La NK tiene la capacidad de reconocer ligandos de inactivación, de inhibición y ligandos de activación. Tiene receptores para ambos y funciona basándose en las señales. Si ve muchas señales de activación, entonces destruye y elimina el patógeno, pero si ve poquitas señales de activación, entonces no hace mucho. Lo que sí hace es producir muchas citocinas. Y al producir tantas citocinas y quimiosinas, exacerba el evento inflamatorio. Y estas células disfuncionales que se han detectado en esta pandemia nos hacen ver cómo el virus tiene la capacidad de modular la respuesta inmune. Y lo que se ha podido caracterizar de alguna manera es que los pacientes que tienen sintomatologías severas por COVID-19 tienen porcentajes como muy buenos para hacer eliminación citotóxica de células NK en lo que es fluido bronquialveolar. Pero los pacientes que tienen enfermedad severa
tienen una actividad de NK disminuida hacia la citotoxicidad, que se caracteriza por una expresión disminuida de CD100A, que es un marcador de degranulación citotóxico, disminución de granzima B y de granulicinas. Aún más importante, estos pacientes tienen muchos receptores inhibidores. Les digo que funcionan en base como al equilibrio de las señales. Entonces, tienen mucho NKG2A, que es un receptor inhibidor, mucho PD1 y mucho CD39. Y entonces estas células que creen que no son capaces de producir tan buena cantidad de interferón gamma. Y el interferón gamma es una de las principales citocinas que frena lo que es la replicación viral. Y cuando nosotros tenemos buena cantidad de interferón gamma, entonces sí que hay un evento de clarificación viral. Pero cuando no hay buena cantidad de interferón gamma, no puede hacerse. Entonces, esta CNK, con estas señales que reciben, bajo la producción de interferón gamma, logran eliminar el virus. Si este vínculo no se da, pues entonces tenemos que estas NKs disfuncionales lo que van a hacer es incrementar la producción de citocinas, incrementar el reclutamiento de macrófagos y de algunas otras células como neutrófilos, y eso pues no va a ser la clarificación del virus, sino que va a llevarnos a más daño a nivel tisular. También se ha reportado que valores altos en interleucina 6, esta que mencionábamos como parte de la tormenta de citocinas, influye mucho en tener números bajos de NKs, y se ha visto que esa IL-6 en estudios in vitro puede tener una actividad deletérea sobre la capacidad citotóxica de la NK. Por lo tanto, se ha postulado o se sugiere que las CNKs de los pacientes que tienen COVID-19 en un estado agravado tienen un fenotipo exhausto, cansado, mientras que a nivel periférico, mientras que a nivel del tejido, dentro del pulmón, tienen un fenotipo altamente inflamatorio. No es raro que las células se comporten distinto en un tejido que periféricamente. No siempre vemos el reflejo de lo que está pasando en tejido a nivel periférico cuando hablamos de sistema inmune. El VIH nos ha enseñado mucho de eso. Y entonces, ya para ser muy claros en cuanto a la tormenta de citocinas, miren, este estudio se realizó midiendo pacientes que tienen COVID, y todos ellos tienen altas cantidades de diferentes citocinas como interleucina 1 beta, interleucina 8, como TNF-alfa. Algunos presentan buenas cantidades de interferón gamma tratando de hacer un bloqueo de lo que es el virus. Sin embargo, este bloqueo pues parece ineficiente de pronto, y todas estas citocinas lo que hacen pues es que desencadenan un escenario catastrófico en donde se pierde la permeabilidad tanto del epitelio pulmonar como del epitelio vascular. Se incrementa el daño vascular, se incrementa por lo tanto la posibilidad de activar de manera secundaria a lo que son plaquetas, a lo que es el sistema de la coagulación, la cascada de coagulación, y con ello pues tenemos cómo se vincula de manera importante la actividad inflamatoria con lo que es la actividad de formación de trombos o de una actividad de coagulación. De esta manera, sabemos muy bien que mientras más severo sea el caso, el COVID-19, mayor cantidad de citocinas existirán y mayor actividad asociada a macrófagos estará presente, y eso se verá reflejado en un síndrome de estrés agudo respiratorio. Esta tormenta de citocinas nos va a llevar a este evento de coagulación no solo debido a que pierdan las integridades, los epitelios vasculares, sino que a que estas citocinas pueden incrementar la expresión de algunos ligandos de coagulación, como el factor de von Willebrand, que va a anclar a algunas plaquetas, y estas plaquetas activadas van también a promover, digamos que el reclutamiento de otras células, y va a activar a la cascada de coagulación. Con esto, nosotros sabemos muy bien que
inflamación más activación endotelial, más la activación de coagulación derivada de la activación endotelial, la activación de plaquetas y de neutrófilos derivado del estallido inflamatorio, me promueve un evento al que denominamos inmunotrombosis. Y este evento de inmunotrombosis se parece mucho a la coagulación vascular diseminada, intravascular diseminada, perdón, que parece estar siendo muy característica o muy parecida a lo que sucede en los pacientes con COVID severo. Y ya que hemos hablado de citocinas, pues seguimos pensando, ¿y el interferón entonces en qué me ayuda? O sea, es que pues todo es otro tipo de citocinas y yo no veo que el interferón me ayude en nada. Bueno, es que resulta que este virus es muy listo. Y entonces tiene la capacidad de poder, con proteínas virales, evadir la producción de interferones de tipo 1. Y esto es lo que hace que no se puede interferir con la maquinaria de replicación viral. Los interferones se encargan de eso, de evadir o de modular la capacidad de replicación viral, y al no existir estos interferones, entonces el virus puede continuar haciendo una debacle y puede continuar, digamos, como que usando un poco el sistema inmune a favor. Y lo que sabemos muy bien es que en cuanto a respuesta inmune global, hay una pérdida de células T, hay un aumento de monocitos, un aumento de neutrófilos, y también esto se ve como asociado a la severidad de la enfermedad. También hay un aumento de algunos otros granulocitos como los eosinófilos, pero miren, importantemente, la cantidad de células vivas es inversamente proporcional. Mientras menos células te tenga, más células estarán, digamos, como muertitas. Entonces no son células funcionales. A pesar de que pueda tener números de células T, la mayoría de ellas no son células que estén en condiciones de poder actuar. Son células que están sufriendo algo que le llamamos un efecto bystander. El efecto bystander ha sido muy descrito en VIH y es el efecto que sufren las células que no son permisivas de la infección viral, pero que ante el estallido inflamatorio comienzan a sufrir muerte por algo que se denomina piroptosis. Y al hacer piroptosis, la célula muere por o derivado de el evento altamente inflamatorio. Y es básicamente lo que se está viendo en esta enfermedad. Si bien no sabemos si solo se deba a esto o a que periféricamente exista una disminución de estas células T, pero que en el tejido existe un aumento, lo que sí sabemos es que varias de estas células están sufriendo muerte celular, muy probablemente por un efecto bystander. Y bueno, el estallido inflamatorio es evidente e incluso correlaciona con la severidad de la enfermedad. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, es bien importante comprender que si la respuesta inmune innata ve al virus en su forma nativa, la respuesta inmune adaptativa ve al virus de una forma más íntima, ve pedacitos del virus y ve pedacitos que son altamente inmunogénicos y antigénicos, es decir, que tienen la capacidad de poder prender bien toda esta respuesta inmune. Entonces, se ha propuesto varias cosas. Lo primero es que el virus puede infectar a células dendríticas interactuando con DC5. Y que esto también funcionaría como un tipo caballo de Troya, como lo mencionamos para los macrófagos, pero otra cosa que también se ha propuesto es que estas células, al poder reconocer al virus, logran no solo activarse y hacer una proliferación clonal para tratar de eliminar al virus, sino que pueden hacer memoria. Y eso cambiaría básicamente todo lo que pensamos y este panorama tan triste que tenemos, porque teniendo memoria inmune va a haber un punto en el que podremos convivir de una manera más amigable, si así se pudiera decir, con el virus. Entonces, lo que sabemos muy bien es que
En el compartimento T hay una disminución, es evidente una disminución de las células T. Sin embargo, esta disminución no causa un evento de variación entre lo que es la población de CD8 y de CD4. No hay una variabilidad o no hay un evento de daño en cuanto a cuántos CD4 y CD8 puedo tener. Parece que se eliminan o se disminuyen de manera homogénea, y esto es muy bueno porque algo que nos ha enseñado VIH es que cuando hay una variación en el radio CD4-CD8 que beneficia o que está asociado a un incremento de los CD8, tiene mal pronóstico para el paciente porque tiene eventos inflamatorios más exacerbados. Acá no lo vemos y esas son buenas noticias. En el caso del compartimento TCD8 es notorio que hay una disminución de este compartimento, parece que disminuyen un poquito más, aunque no es significativo, que el compartimento TCD4. Pero algo que sí es importante es que comienzan a expresar más CD8, es decir, que estas células incrementan su expresión de este receptor y creemos que es un mecanismo, digamos, para tratar de reconocer mejor o de ser células mucho más activadas para tratar de hacer la eliminación y la clarificación viral. Sí es importante nuevamente mencionarles que estos linfocitos que disminuyen, al igual que algunos otros componentes celulares como plaquetas, se ven acompañados casi siempre de un aumento de neutrófilos, y entonces es evidente que este marcador que le denominamos el radio neutrófilo linfocito sí resulta muy asociado a la severidad de la enfermedad y puede ser usado en algún momento si es que hay estudios que se continúen haciendo y que demuestren su uso como marcador de muy buen o muy mal pronóstico, dependiendo. En pacientes que tienen COVID-19 se ha visto también que hay CD8 en lo que es líquido, en fluido bronquialveolar, y hay esto cuando hay una expansión de estas células, la infiltración de monocitos es mínima. Estas parece ser que tratan de poner en orden a esta subpoblación celular. Entonces, bueno, parece que tenemos buenas noticias por ese lado, porque las células TCD8 residentes pueden lograr modular el evento inflamatorio por parte de los monocitos y pues evidentemente nos dejarían una memoria tisular, lo cual es muy bueno para la respuesta inmune. Entonces, de manera general, sabemos que las CD8 tienen una disminución de su capacidad citotóxica, a pesar de que expresen más CD8, tienen, digamos que, menor capacidad de poder eliminar a las células infectadas, mientras que las CD4 comienzan a polarizarse hacia un perfil inflamatorio de tipo TH1, pero también últimamente se les ha asociado hacia un perfil TH17. Y esta dupla es malignísima. Esta dupla es la dupla inflamatoria por excelencia. Tener un perfil TH1 y TH17 es una inflamación exacerbada a tope por parte de la respuesta adaptativa, y esto digamos que abona aún más a lo que es esta cascada de citocinas tan famosa, esta tormenta de citocinas famosa. Lo que sabemos muy bien es que no importa cuál de las dos, son respuestas exhaustas y que presentan un fenotipo senescente, y creemos que están un poco agotadas por tanta presencia de inflamación. Y este proceso pues impactará obviamente, al estar exhaustas y senescentes, en su función. Entonces, asociado a esto, se ha propuesto que hay una disminución de la respuesta T reguladora, y si se acuerdan, yo les dije que siempre hay un yin y un yang. Si quisiéramos verlo así, esto corresponde al yang, a la parte hot de la respuesta inmune, y esto correspondería al yin, a la parte de cold. Entonces tenemos pues que no hay una composición o una recomposición de la homeostasis. Y lo que sí sabemos, que esto salió hace bien poquito, salió creo que el mes pasado, es un artículo precioso. Lo que sí sabemos es que hay células T en pacientes que tuvieron COVID-19, en donde el 100% de los pacientes tienen células CD4 que reconocen antígenos espiculares de las proteínas S, de las proteínas M y de la proteína N.
y también algunos que son proteínas no estructurales. Y el 70% de los CD8 también reconocen las mismas. Los porcentajes son variables, acá los tenemos, pero algo importante es que los subcompartimentos de memoria se ven favorecidos hacia las células de T de memoria efectoras, hacia las células T de memoria transicionales CD8 y hacia las células T transicionales CD4, que estas células T de memoria efectoras son las que actúan súper rápido y las células T de memoria transicionales son aquellas que forman parte de una memoria privilegiada central que se queda ahí siempre como para cuando la necesitemos y que están haciendo una transición hacia memoria efectora. Entonces, estas son bien buenas noticias porque esto implica que por lo menos memoria celular, por enfrentarnos al virus SARS-CoV, sí vamos a tener. Y esto se ha como comparado un poquito con lo que es un resfriado común. En esta publicación lo compararon con un resfriado común y las noticias son buenas porque miren, en un resfriado común el 50% de nuestras células TCD4 logran tener memoria y el 20% de las CD8, perdón, logran reconocer algún antígeno viral y acá estamos lográndolo al 100 y al 70%. Memoria sí vamos a tener respuesta de células T, en la infección sí tenemos, eso es evidente. Y tan es evidente que también este mismo artículo de Alba Grifoni, lo que hizo también es evaluar en personas que no están expuestas a COVID. Y lo que encontró es que hay un 50% de células T que pueden tener reconocimiento para antígenos de SARS-CoV y un 20% de células CD8 que pueden tener reconocimiento para antígenos de SARS-CoV. Y hay varias publicaciones ya que nos dicen que el tener un previo contacto con algún coronavirus estacional nos da cierta protección para este SARS-CoV. Entonces, la memoria nos está protegiendo. Eso es algo maravilloso de la respuesta inmune. Una vez que tú encuentras un bicho, que lo estudias en su forma nativa y en sus cachitos, no se te olvida. A lo mejor tú ya te olvidaste de aquel mal momento y aquel gripón y que te sentiste horrible, pero tu respuesta inmune sigue recordando que ya lo conoce y también que ya sabe qué hacer contra él. Entonces, muchas veces, como se parecen tanto estas familias virales, pues se logra tener esta reactividad cruzada que nos ayuda a tener protección. Y esas son maravillosas noticias. Y no solo la respuesta adaptativa hace eso, miren, la respuesta innata también puede tener, no una memoria, porque la respuesta innata no se caracteriza por tener memoria, pero sí puede tener un entrenamiento, así es como lo definen en el artículo de Miani, de Miai, perdón. Ella lo define como un entrenamiento que tienen las células, los monocitos, para poder reaccionar a ciertos retos. Y el entrenamiento lo hacen o lo hicimos muchos de nosotros con la vacuna BCG. La vacuna BCG nos hizo un entrenamiento de la respuesta innata para que pudiéramos reaccionar ante un reto con las citocinas necesarias, en la medida necesaria para poder eliminar y hacer una respuesta adecuada contra el reto. Y entonces estos que ya están, digamos, como entrenados, le han ayudado a las poblaciones que tienen esta vacuna a poder tener una mejor respuesta inmune ante un reto diferente, como ha sido el SARS-CoV. Y no solo ha sido la BCG, ya han reportado que a nivel de la mucosa nasal, la vacuna Sabin parece tener también un efecto similar y entonces eso nos da la razón a muchos que somos muy fans del señor Jenner y de la vacunación. Es importante la vacunación. Creo que hoy más que nunca debemos de alabarla y de agradecerla. Bien, y adicional a esta respuesta, encontramos que no solo es importante la respuesta inmune de las células T, sino que también es bien importante la respuesta humoral. De hecho, hubo varios protocolos muy al inicio de esto y varias expectativas muy grandes en cuanto a el uso de anticuerpos monoclonales para poder
para poder utilizarlos, perdón, monoclonales no, neutralizantes provenientes de plasma convalescente para poder utilizarlo en pacientes que estuvieran muy graves por COVID-19. Hasta ahora no hay un estudio clínico que muestre que esto tiene como gran efectividad. Los estudios continúan, necesitamos darle más tiempo, pero lo que sí sabemos es que esta respuesta humoral sí se lleva a cabo. Se lleva a cabo por parte de la respuesta de tipo IgM, que son anticuerpos primarios, no altamente específicos, y posteriormente cambia hacia respuesta IgG, que es altamente específica, que es una respuesta de memoria, y hacia la respuesta IgA, que está asociada mucho con la inmunidad de mucosas. Mientras mejor sea la respuesta IgA en las mucosas, es más fácil tener actividad neutralizante porque de todos estos anticuerpos, los que tienen mayor capacidad neutralizante son las IgAs. Entonces, lo que sí que sabemos es que para que una célula B pueda producir buenas cantidades de anticuerpos, necesita siempre la ayuda de una célula TCD4. Y ahí tenemos un problema, porque si la respuesta TCD4 está exhausta y un poco cansada, entonces pues vamos a agarrar a una célula B que no recibe la cantidad de señales necesarias para poder hacer una buena cantidad de anticuerpos. Y en este sentido, se han hecho varias investigaciones porque hay muchas preguntas al respecto. Una de las preguntas principales era, bueno, ¿cuándo aparecen estos anticuerpos? Y entonces, este estudio, que es muy lindo y que salió ya hace tiempo, nos ayudó a entender un poquito que cuando comienza la carga viral, a aparecer no tenemos o la presencia de una prueba positiva para detectar por PCR la presencia del virus, no tenemos buenas cantidades de anticuerpos. Sin embargo, cuando va bajando la presencia de esta carga viral o la capacidad de poder detectarla, eh, cuando va bajando, comienza a subir paralelamente la presencia de anticuerpos, de tal forma que aquellos pacientes que tienen una PCR positiva no van a tener todos ellos una prueba positiva para IgM o para la presencia de un anticuerpo. Los IgM son anticuerpos que aparecen en la fase aguda de la enfermedad. Y cuando tienen una PCR negativa, entonces ya aparece la presencia del anticuerpo. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque la prueba molecular detecta la presencia del bicho. La prueba de medición de anticuerpos detecta que mi sistema, uno, lograra reconocer al virus, se lograra presentar íntimamente el virus a una célula T. Esta célula T logrará a su vez encontrar a una célula B que también reconoció la forma nativa del virus y que juntas, interactuando cercanamente, logren hacer clonas productoras de anticuerpos. Esto no se da en un día, esto generalmente se da a partir de los 7 días, para la IgM y para la IgG a partir de 14. Por lo tanto, podemos tener pruebas de PCR negativas y pruebas de anticuerpos positivas. Quiere decir que ya conocemos al bicho y que ya ese bicho no solo ya pasamos por la enfermedad, sino que ya estamos respondiendo a él. Y bueno, por lo contrario, pruebas de PCR positivas y pruebas de anticuerpos negativas, que quiere decir que apenas estamos empezando a convivir con ese virus. En el caso de lo que es esta respuesta de células B y respuesta humoral, hace algún tiempo, algunos meses, 2 meses o algo así, salió un artículo que decía que las cargas de anticuerpos disminuyen después de ciertos meses. Y fue una tragedia, todos nos pusimos muy tristes porque entonces no se va a guardar inmunidad. Y la respuesta es no debemos de angustiarnos al respecto. ¿Por qué? No debemos de angustiarnos porque la respuesta inmune no solo son anticuerpos y no solo es guardar una respuesta de memoria de anticuerpos, no todo es IgGs. Si yo tengo las células B que reconocieron al SARS-CoV, si tengo las células T que reconocieron al SARS-CoV, entonces tengo todo para montar nuevamente la producción de anticuerpos. Lo que sucede es que los anticuerpos son proteínas y al ser proteínas pues son altamente lábiles y tienen un tiempo de vida medio. Entonces eso debemos de tomarlo en cuenta. No hay que angustiarnos, pero sí hay que tomar atención en que el hecho de que yo ya conviví con el virus
no me licita para poder pensar que yo ya estoy libre de volverme a infectar, que yo ya estoy listo para responder siempre al virus, que mis anticuerpos van a quedar por siempre y me van a defender. No, lo que quiere decir eso es que sí, ya lo conocí, ya tengo la capacidad de poder responder, pero tengo que seguir siendo cauto y tengo que seguir cuidándome porque esta respuesta no está permanente siempre y eso pasa con todos los bichos, ¿eh? Por eso es que necesitamos volver a ponernos las vacunas cada cierto tiempo porque esos anticuerpos empiezan a decaer en sus títulos. Eso pasa siempre, eso no es una novedad, pues. Entonces, bueno, en el caso de las células B se ha visto que hay una disminución, eso sí es una realidad de los pacientes con COVID, pero que todos logran, como les mencionaba, ser IgGs, IgMs e IgAs. También se ha determinado que esa disminución de células B o esa probable disminución de las concentraciones de anticuerpos posteriores a ciertos meses se debe muy probablemente a que los centros germinales que se forman en la respuesta por COVID no son centros tan buenos para producir anticuerpos como los que se dan en una respuesta convencional. Y eso se debe a la capacidad que tiene este virus de bloquear a la diferenciación de las células foliculares, que son, digamos, como el centro de la formación de estos centros germinales productores de células B de memoria y por lo tanto de anticuerpos específicos, ¿no? Entonces, bueno, adicional a esto también lo que se ha visto, pues es que los pacientes que son sintomáticos tienen cargas más altas de anticuerpos, por lo menos de IgG, y hasta ahorita sigue siendo una duda que tenemos de si los pacientes asintomáticos en algún momento lograrán tener una buena seroconversión, porque no sabemos si esa falta de síntomas sea digamos, como el parteaguas para que puedan crear buenas cantidades de anticuerpos. Y bueno, también sabemos que la fase convaleciente pues disminuyen estas concentraciones. Como ya les había mencionado, que fue algo que causó mucho ruido, pero que no está tan malo, ¿no? Y bueno, no todo es tener anticuerpos. Esto lo quiero mencionar porque todo el mundo así como que estaba obsesionado con los anticuerpos y angustiado. Y no todo es tener anticuerpos. Miren, los anticuerpos son muy lindos y ayudan a neutralizar de manera muy buena, pero no siempre son así de bonitos. Tienen una parte fea. Y la parte fea es que los anticuerpos pueden hacer varios mecanismos de activación secundarios, como por ejemplo, pueden unirse a receptores en los neutrófilos y promover que estos neutrófilos liberen sus trampas, liberen su material genético generando trampas extracelulares que les conocemos como NETs. Y estos NETs están muy vinculados a la inmunotrombosis que hace rato platicábamos. También pueden activar a células NK para que hagan eventos de citotoxicidad inducida por anticuerpos y entonces estas células sufran una muerte por citotoxicidad y pues generen eventos de daño, lo cual incrementaría la cascada de citocinas, la tormenta de citocinas. Y adicional a eso pueden activar pues lo que es el complemento. Y si eso sucede, mala cosa, porque los depósitos de complemento también pueden hacer un loop de sobreregulación sobre el evento inflamatorio de la tormenta de citocinas. Entonces, miren, no nos casemos con la idea de que solo es bueno tener anticuerpos. Es bueno que nuestro sistema inmune reconozca el virus y que tenga todas las células preparadas para poder producir anticuerpos neutralizantes. El punto final es tener el anticuerpo, pero no vale de nada seguir por siempre con el anticuerpo porque en un microambiente altamente inflamatorio, pues podemos tener, digamos, como ese lado malo y feo de los anticuerpos. Y entonces la pregunta, y ya casi para acabar, porque ya estamos como con mucho tiempo, es si este virus es el mismo, ¿por qué nos va tan diferente a todos en la presentación del COVID-19? La respuesta, tenemos diferentes sistemas inmunes. A pesar de que tengamos las mismas células, cada una de nuestras células ha sido educada de manera distinta y tiene
diferentes características que están asociadas a nuestra genética y a nuestro medio ambiente. Entonces, esto condiciona a que a pesar de que existan personas que no tengan incluso comórbidos para tener una severidad por COVID-19, se presenten casos en donde hay gente joven que tiene una respuesta inflamatoria agudísima. Y eso pues se debe justo a su sistema inmune, a cómo está diseñado, cómo está educado y cómo sabe actuar. Entonces, bien, estos dos artículos que les pongo por acá, que son artículos bien lindos, nos han enseñado que hay, digamos, como diferencias entre los asintomáticos y las personas que tienen una infección o una respuesta por COVID que puede ser severa o leve. Y lo que sabemos así muy, muy claro es que no hay mucha diferencia en la carga viral entre sintomáticos y asintomáticos. Pero lo que sí es bien importante es que muchos de los asintomáticos tienen cargas virales que son menores a un ciclo de amplificación de 35. Y ya la CDC nos ha dicho que cuando son menores a este ciclo de amplificación, esas partículas virales, ese virus no es infectivo. Lo han tratado de cultivar in vitro y no se logra reactivar el virus. Por lo tanto, a pesar de que tengamos una PCR positiva para COVID, si el ciclo de amplificación es 35, no estamos en una etapa infectiva. Eso es bien importante para las reactivaciones de cada país en cuanto a la economía. También lo que sí que sabemos es que la respuesta de la tormenta de citocinas sí está muy incrementada en todos sus marcadores, tanto citocinas inflamatorias como algunas del perfil regulador, como la interleucina 10, todas ellas están incrementadas en los pacientes sintomáticos. Entonces, es esta parte de la hiperactivación del sistema inmune lo que condiciona la severidad de la enfermedad. Y también sabemos que hay una parte de las células T que tienen una menor expresión clonal, una mayor expresión clonal en los individuos que tienen infecciones o cuadros severos, y también la expansión clonal de las células B en los individuos con cuadros severos es mayor. Sin embargo, esto no quiere decir que tengan diversidad. Parece que tienen menor diversidad, es decir, tienen muchas células T y muchas células B, pero no son muy diversas, casi todas reconocen lo mismo. Eso es lo que quiere decir este estudio. Y bueno, esas digamos que no son las mejores noticias, pero es que esto depende de cómo fue educada tu sistema inmune y qué es a lo que se ha expuesto. Y entonces también lo que sabemos es que la proporción de anticuerpos de tipo IgG, que son estos que son buenos, muy neutralizantes, en pacientes asintomáticos es, digamos, como no hay mucha variación en la fase aguda, son casi iguales. Sin embargo, ya en la fase convaleciente, pues ahí sí los pacientes que se quedan, los sintomáticos, tienen mayor cantidad de IgGs. Esto puede ser bueno siempre y cuando estos IgGs no activen nuevamente vínculos de inflamación, como lo que mencionábamos en las diapositivas pasadas. En resumen, los factores que no son genéticos, como edad, usos y costumbres, comórbidos de algunas enfermedades, y los factores genéticos van a condicionar cómo yo puedo responder ante el reto por SARS-CoV. Si mi sistema responde bien, entonces va a haber una respuesta inmune innata que va a tener la capacidad de hacer esta clarificación del virus, va a haber baja viremia y entonces voy a tener pocos síntomas y baja inflamación. Esta es la clave, la baja inflamación. Y voy a sobrevivir, incluso puedo estar asintomático. Pero si mi respuesta innata digamos como que es una respuesta no muy coordinada, no baja, pero no muy coordinada, la viremia incrementará y entonces voy a tener un proceso hiperinflamatorio que sobre todo se caracteriza por la presencia de interleucina 6 y eso me puede condicionar un evento de muerte. En la fase aguda tengo que tener muy activas monocitos, NKs y citocinas, pero también tengo que tener activas las células T que funcionen de manera adecuada.
Y en la fase crónica, para mi protección, células C de memoria y células B que produzcan anticuerpos neutralizantes de manera específica. Y en la fase crónica, cuando no se controla la infección, pues va a persistir siempre esta actividad de la respuesta innata y la respuesta T se va a ver exhausta e incluso suprimida. Si yo sospecho que tengo COVID, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué prueba me hago? ¿Cuándo la hago y por qué? Y esto se basa mucho en la respuesta inmune. Entonces, si yo sospecho que tengo COVID, lo primero que voy a hacer es que cuando se comiencen los síntomas, lo más posible es que pueda detectarme positivo por una prueba de PCR para detectar la presencia del material genético viral. Pero si yo ya pasé de las 2 semanas de tener síntomas, esta prueba, incluso desde la primera semana, esta prueba ya no me va a funcionar. Ya va a ser casi muy difícil que tenga una prueba positiva. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer es detectar la presencia de anticuerpos. Recordemos, primero los IgM, que son los que primero se presentan alrededor de los 7 días posterior a el inicio de síntomas, como pico, más o menos los 14, entre 11 y 14, y la presencia de IgGs que puede ser hasta posterior a 3 semanas de haber tenido la presencia o la presentación de los primeros síntomas. Es bien importante que no nos confundamos o que no caigamos en estas situaciones de lucro con la salud, porque muchas veces nos angustia saber si tenemos COVID y corremos a hacernos una prueba que no nos va a funcionar. Y eso debe de ser muy cuidado, tanto por nosotros como consumidores de las pruebas como por las personas que las ofertan. Entonces, bien importante, la PCR es para el inicio de la enfermedad, justo en donde más tengo la posibilidad de tener un resultado positivo de manera adecuada es alrededor del día 6 hasta el día 8. En esos días, después de la presentación de síntomas, es muy probable que mi PCR me diga lo que es, si está o no está la presencia del virus. Previo a eso, las posibilidades de tener un falso negativo incrementan y posterior a eso también. Y la cuestión de los anticuerpos, posterior al día 14, puedo testearme para ver la presencia de IgG o IgM. Antes de eso, de verdad, no vale la pena la inversión, porque ni les va a resolver su angustia, porque se siguen sintiendo un poco mal y tampoco es adecuado hacer este tipo de testeos como sin una indicación médica. Por eso es que muchos de los sistemas que hoy por hoy se están utilizando para hacer los testeos en la población necesitan forzosamente la encuesta de sintomatología para indicarles qué tipo de prueba es mejor para saber si soy positivo o no a SARS-CoV. Y bueno, es un uso racional de las pruebas también. Como conclusiones y perspectivas, bueno, el estado inflamatorio que caracteriza la infección por SARS-CoV está muy vinculado a la presencia de interleucina 6, de TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 8 y 18. Y eso se exacerba y y al exacerbarse se correlaciona con la severidad de la enfermedad. Las poblaciones de linfocitos T que se ven afectadas, pues causan una linfopenia y hay un incremento de neutrófilos, lo que causa una neutrofilia, por lo que se recomienda mucho evaluar el radio neutrófilo linfocito. Adicional a esto, las células T pues tienen una polarización hacia el perfil TH17 altamente inflamatorias, mientras que las TCD8 en un estadio muy inflamatorio se presentan inmunosenescentes y exhaustas. Sí hay evidencia ya de que tenemos memoria inmunológica, incluso de reactividad cruzada con otros SARS-CoV, y también hay evidencia de que podemos formar anticuerpos neutralizantes aunque estos después disminuyan, y esto de verdad necesitamos continuar estudiando estos anticuerpos porque nos pueden ayudar para el diseño futuro de anticuerpos monoclonales que sean utilizados en el tratamiento. Y es muy necesario continuar estudiando estas poblaciones porque hay un montón de poblaciones tisulares que no se han
podido estudiar por la cuestión de que la pandemia es una enfermedad emergente y nos dedicamos, digamos, como que a ir apagando fuegos poco a poco, pero es importante seguir en este estudio porque eso nos puede dar muchas pistas posteriormente para poder tratar los eventos inflamatorios. Y el conocer muy bien esta tormenta de citocinas nos permitirá desarrollar de mejor manera estrategias terapéuticas. Hasta hoy no hay una estrategia terapéutica que tenga un efecto positivo así completamente o que sea el tratamiento de elección. Lo que más ha resultado es utilizar corticoide para tratar de restablecer esta homeostasis de yin-yang del sistema inmune y a la fecha se siguen utilizando diferentes bloqueadores para todo lo que hemos visto que se exacerba inflamatoriamente, principalmente inhibidores de interleucina 6 o de la vía de señalización de interleucina 6 para tratar de ver si modulando a esta citocina es posible disminuir el evento inflamatorio asociado al síndrome agudo de estrés respiratorio. Y bueno, pues muchas gracias. Este ha sido un poco mi vida en esta pandemia. Estamos en el laboratorio de pruebas, parte del sistema radar. Y parte de los que testeamos al personal médico y todos estos son mis compañeros de laboratorio que la verdad es que mucho de lo que ellos me han platicado se ve reflejado en esta como charla porque siempre nos platicamos lo nuevo que leemos, entonces pues un agradecimiento porque no solo en esta plática hay parte de lo que yo he leído, sino también lo que ellos han tenido a bueno en compartirme y pues gracias. Excelente, muchísimas gracias nuevamente a todos. Les recuerdo que esta plática va a estar disponible completita en YouTube. No esperábamos tanta respuesta. Eres muy taquillera, Monse. Una Ay, disculpa para los que se el quedaron tema. afuera, pero nos prevendremos Muchas para cuando gracias, te Lucy, por la invitemos. invitación. Muchas gracias a ti por Ay, no, compartirnos. pues, muchas gracias. Sí, y también les comunico que el siguiente sábado nos va a acompañar un neurólogo subespecialista en trastornos de movimiento para hablarnos acerca de la enfermedad de Parkinson y así estaremos planificando ciertas reuniones que puedan ayudarnos a no perdernos en este mar de información, ¿no? Había un escritor italiano, Umberto Eco, que decía que Internet es peligroso para los ignorantes y útil para los sabios porque no filtra el conocimiento y atasca la memoria del usuario. Entonces, pues siempre hay que buscar o intentar procurar las fuentes fidedignas y pues nada, aprender como parte del día a día. Muchas gracias a todos nuevamente y hasta pronto.